Impacto Económico, programa número 87, ya casi 90, ya casi 100. ¿Cómo vuela el tiempo? Pero cuando lleguemos al programa 90, ¿a dónde nos vamos a ir? Porque ¿qué? ¿Hacer parche para eso? celebrar. Sea donde vayamos, yo me voy en bicicleta porque usar el carro aquí en Colombia es costosísimo, sobre todo por la gasolina. La gasolina que además impacta en la inflación, ¿no, Mauricio? Sí, yo propongo que hagamos un análisis de la inflación, la devaluación, todo el estado de la economía un año después del gobierno de Gustavo Petro. Buen tema. Mauro, pero a ver, yo insisto y no me cambien el tema. Colombia, el tercer país del mundo más costoso para tener un vehículo. De eso hay que hacer una nota. Bueno, buen tema también. ¿Cuánto Pero, cuesta tener un carro en Pipe, Colombia? Eso tampoco, o sea, sí es costoso, pero no tan costoso como ir a ver a la selección femenina de fútbol en Australia. Todos los costos asociados que tiene eso, ¿no? Perrito caliente, crispetas, la boleta. Eso, hicimos el análisis de cuánto vale ir a ver un partido de la selección colombiana en Australia. Listo, vámonos. Se cumple el primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro y como es habitual en Impacto Económico, por supuesto, nos vamos a ocupar de hacer esa recapitulación. Recapitulación y análisis de diferentes indicadores económicos para saber qué tal le fue la economía durante este año. Mauricio, ¿cómo le fue la economía y cuáles son esos indicadores? Pues vamos uno por uno los principales indicadores a ver cómo evolucionaron. Primero, la inflación, una buena noticia que conocimos el día de ayer. Por primera vez en varios meses baja del 12%, vamos en 11,78%. Pero vean ustedes la evolución para ver cómo ha sido este desempeño, cómo fue subiendo y ya vamos 4 meses bajando. Ese es mérito sobre todo del Banco de la República, pero bueno, el gobierno ha permitido que el Banco de la República siga manejando su autonomía y de esa manera se vean estos resultados. Mauro, pero yo no creo que la inflación sea la única noticia buena, deben haber más. Efectivamente, Pipe, el mercado laboral es otra dimensión en la cual hay buenas noticias. 9,3% de desempleo en junio y lo que es más importante, una cifra como esas no se presentaba desde hace 5 años. Eso muestra que también en el mercado laboral las noticias son buenas. Mauricio, otro tema a evaluar es por un lado la tasa de cambio que tanto se ha discutido, que si va a pasar los 5.000, que si no, y también cuál es la situación fiscal del país. Pues efectivamente, Karen, eso de la tasa de cambio es bastante paradójico, porque la gente tenía un gran temor de que con el gobierno de Gustavo Petro la fuga de capitales nos iba a llevar por encima de 5.000 y ahora se ha reducido alrededor de 4.000. El gobierno dice que es mérito del gobierno. Creo yo que lo que la gente está valorando es el equilibrio de poderes, los balances y los contrabalances que hay en las instituciones colombianas que han permitido que las cosas sean más o menos tranquilas. Pero fuera de eso, la situación fiscal, Karen, al gobierno se le anota un triunfo el haber pasado la reforma tributaria del año pasado, primera legislatura. ¿Por qué? Porque permite darle una cierta estabilidad a las finanzas públicas, incluido el estar reduciendo permanentemente el déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, un gran problema que traíamos desde el gobierno pasado y que se está empezando a resolver en este gobierno. Mauro, pero hay otro temita, la desaceleración económica, ¿eso qué? Pues sí, mucha gente estará diciendo, no, qué buena noticia por acá, buena noticia por allá, y la economía este año va a crecer 1,5%, de pronto 2%, después de que el año pasado creció 7,5%. Una gran desaceleración que no se le puede endilgar totalmente al gobierno, porque era un crecimiento que era insostenible y había que ajustarlo hacia abajo, Karen. Así es, y para empezar a analizar todos esos matices y esa recapitulación económica, tenemos conectado con nosotros hasta ahora a un colaborador habitual de este espacio. Hablamos de Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda. Así es, Karen, y para hacer un balance de cuál ha sido el impacto económico del primer año de Gustavo Petro, tenemos con nosotros a un amigo de esta casa, Mauricio Cárdenas, exministro de varias carteras, que nos acompaña en este momento. Bienvenido, Mauricio, a Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio. Como siempre, un gusto. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo bueno de la economía en este primer año del gobierno de Gustavo Petro? El país logró hacer una transición hacia un gobierno de izquierda, la primera vez en la historia realmente, sin un traumatismo, es decir, con unas instituciones que han respondido, que han funcionado, con estabilidad en las reglas de juego, con respeto por las reglas de juego. En fin, los temores que tenían algunos de que esto era un salto en vacío y que un gobierno de izquierda pues iba a romper un poco con ese equilibrio institucional, pues estaban infundados, y creo que es un gobierno que ha mostrado unas preferencias que evidentemente tiene una agenda, pero que lo está tratando de hacer todo dentro del orden institucional de nuestro país. ¿Y qué podría decir uno que es lo malo de este primer año económico de Gustavo Petro? Pues que el gobierno no ha tenido efectividad, o sea que el gobierno ha fracasado en hacer los cambios que quería
en producir resultados, en mejorar las condiciones de vida, en fin, que hay bastante frustración y hay en cierto sentido una decepción. Muchas personas que seguramente pensaban que esta sería una oportunidad para mejorar en muchos frentes, para avanzar sobre todo en una agenda social más incluyente, mejores condiciones de vida para los sectores más vulnerables de la población. Y eso no ha sido así, y esto genera mucha frustración, y es precisamente esa frustración la que puede el día de mañana pues causar más problemas, porque es ahí donde entran también las opciones que se salen del ordenamiento institucional, que son rupturas más fuertes, porque no se le ha logrado responder a ese electorado que tenía pues muchas expectativas. Bueno, y entre esas cosas buenas y malas, ¿uno podría calificar que algo de todo esto es feo? Yo creo que los escándalos, o sea, eso es lo que la gente asocia tal vez a un factor que no disuena, hay una ruptura muy grande frente a lo que había sido un discurso y lo que está siendo la realidad. Entonces, ahí es donde también viene un gran inconformismo, porque pues son escándalos asociados a temas que están en investigación, y por supuesto no vamos a entrar a calificar y a juzgar acá, pero asuntos que tienen que ver con financiamiento de la campaña, asuntos que tienen que ver con chuzadas a personas, digamos, de un círculo relativamente cercano al presidente, a ese tipo de prácticas que son precisamente las prácticas de la vieja política, del viejo país, que este gobierno pues siempre estuvo tratando de impulsar como su agenda y como su gran, digamos, su gran cambio frente a lo que ha sido el manejo tradicional de Colombia. Entonces, al ver que se vuelve un poco a ese tipo de prácticas, es que pues se generan unos escenarios que pues la gente los califica como feos, no como malos, sino como feos. Obviamente falta por ver el desenlace de todo eso y ver los resultados de esas investigaciones, pero sin duda alguna eso genera mucho descontento. Ha sido el punto de vista experto de Mauricio Cárdenas quien nos ha ayudado a entender lo bueno, lo malo y lo feo de este primer año económico del gobierno de Gustavo Petro. Gracias, Mauricio, por haber estado en Impacto Económico. Gracias, Mauricio. Como siempre, insisto, un gran gusto estar en su programa. Con estos aumentos mensuales del precio de la gasolina, ya los propietarios de carros particulares no saben qué hacer. Karen, ¿te viniste en carro? Claro que no, Mauricio, porque con esos precios por los aires de la gasolina, de los impuestos, el SOAT, entre otros, pero al final, ¿quién se va a poner a hacer esas cuentas, no? Sí, eso sí. ¿Quién se va a poner a hacer esas cuentas? Pues yo me voy a poner a hacer esas cuentas, ya las hice y estoy andando en bicicleta. Me paso la bicicleta porque Colombia es el tercer país del mundo más caro para usar un carro. ¿Cuánto vale tener un carro en Colombia y sobre todo mantenerlo? La nota de Pipe. Cada vez es más costoso tener carro en Colombia. El SOAT, la revisión técnico-mecánica, la gasolina, el impuesto. En definitiva, Colombia es el tercer país del mundo más costoso para tener un vehículo. Países más costosos para tener carro. Primero, Turquía. Segundo, Argentina. Tercero, Colombia. Cuarto, Uruguay. Y quinto, Brasil. Para algunos carros no se consiguen repuestos, toca importarlos y salen demasiado caros y mucho tiempo, 20 días, un mes, 2 meses para traer un repuesto. El impuesto del vehículo es otro valor que año tras año no se le puede sacar el quite. Este año pagué 352.000 pesos. La compañía que hizo este estudio también dice que en Colombia hay que tener al año 5 veces un salario mínimo para mantener y comprar el vehículo. Vamos a hacer un ejemplo de mi Ford EcoSport 2009. ¿Cuánto valen los gastos obligatorios? SOAT e impuestos. El impuesto, el SOAT, la revisión técnico-mecánica, todo varía según el vehículo y el año. En mi caso, el SOAT valió 467.000 pesos. Impuesto del vehículo, 352.000 pesos. El periodo de la revisión técnico-mecánica es algo que también varía según el tipo de vehículo. En mi caso es anual y este año me tocó pagar 258.000 pesos. A estos gastos fijos anuales, en el caso de mi vehículo, debo sumarle 2 gastos fijos que son difíciles de tasar, pero que son completamente seguros. El cambio de aceite cada 5.000 kilómetros y la gasolina, que mes a mes está subiendo y que aún no toca techo. Buenas, ¿a cuánto está el galón? 12.650. ¿Cuánto fue que subió? 630.
En promedio, según mis cuentas, al mes me gasto 150.000 pesos en gasolina, que multiplicado por 12 meses es 1.800.000 pesos. El cambio de aceite cada 5.000 kilómetros, haciéndolo 2 veces al año, me cuesta 740.000 pesos. Estos son los costos fijos de tener un carro en Colombia, gastos que no incluyen tener una póliza para el vehículo que, aunque no es obligatoria, sí se hace muy necesaria en caso de cualquier siniestro. Yo la pago, anualmente me vale 1.450.000 pesos. Conducir cada vez es más costoso, fuera de eso, los trancones cada día están peor. 5.073.000 pesos son mis cuentas alegres de tener un carro en Colombia, los gastos obligatorios con el adicional de una póliza, un valor que no tiene en cuenta arreglos. Ya se comenzó a subir la compresión por la vaina del empaque de la culata. Cambio de llantas, multas de tránsito, carro en patios o el costo de las licencias de tránsito. Una situación que es muy frecuente para millones de colombianos. Hay recursos fundamentales para la humanidad, pero como no le cuestan a algunas personas, parece que fueran gratuitas. Ese es el caso del agua. Por eso nos fuimos a la ciudad de Honda, donde se celebra el Salón Internacional de Arte del Agua, a ver qué piensan los artistas de este recurso cada vez más escaso para la vida humana. No se lo pierda después de comerciales. El agua, un recurso fundamental para la vida humana. ¿Cuál es la visión de los artistas sobre la escasez y la abundancia que a veces hay de este recurso? Nos fuimos a la ciudad de Honda. Aquí está la entrevista con Alejandro Espinosa, el director del Salón Internacional de Arte del Agua, y el invitado especial, el maestro Hugo Zapata. Aquí está. Estamos como siempre con los protagonistas de la vida nacional y en este caso de la vida cultural, alrededor de un recurso fundamental para nuestra existencia, fundamental para el futuro de la humanidad, y es el agua. Estamos en el Salón Internacional de Arte del Agua y tenemos con nosotros a su director, Alejandro Espinosa. Alejandro, bienvenido. Mauricio, buenas tardes, mucho gusto. Sí, estamos aquí mostrándoles que ya abrimos las puertas del salón, un proyecto que llevamos 8 meses más o menos, y por fin ya comenzaron a darse los frutos. Tuvimos la visita del maestro Zapata, un gran acierto y mucha gratitud con el que haya aceptado venir a acompañarnos. Y sí, lo que está haciendo el agua es un recurso fundamental en la vida y desafortunadamente es un problema. Y no debería ser un problema, y entonces el salón es un sitio de diálogo. ¿Por qué un problema? Por el cambio climático y por muchas circunstancias. Hay mucha agua o hay poca agua, y las dos circunstancias son un problema, y como individuos tenemos que de alguna manera ser conscientes y tomar acciones individuales para cambiar. La cultura es un recurso tremendamente escaso y hacer proyectos de estos me hacen pensar, ¿ustedes son Quijotes o son demasiado visionarios, Alejandro? Espero que seamos demasiado visionarios porque, claro, yo soy consejero de arte y soy artista, y soy un creyente que el arte y la cultura son el eje de la transformación de todas las sociedades. Y a veces uno dice, no, es que esta sociedad es inculta. No, son cultos, pero de una cultura diferente, y muchas veces las culturas son dañinas para la misma sociedad. Y la única forma de un cambio es cultural. Si no, no se consigue. Todo tiene que ser cultural, y no impuesto, sino conscientemente. Entonces, le estamos apostando a la cultura como eje de desarrollo y de transformación. Una apuesta a la cultura, una apuesta a la reflexión sobre la cultura y sobre el agua. Estamos con el maestro Hugo Zapata, uno de los artistas más importantes del país, uno de los artistas más importantes de su generación. Bienvenido, maestro, a acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, estamos en el contexto del Salón Internacional del Arte del Agua. ¿Qué significa estar en un Salón Internacional del Arte del Agua en Colombia para el maestro Hugo Zapata? Pues para mí, cuando me llamaron, me pareció me dio mucha alegría, porque uno de los componentes de mi trabajo es el agua. El agua es compañera de la roca, siempre se mantiene moldeando las rocas. Entonces, cuando hablaron de la importancia de este salón, me pareció muy atractivo, y precisamente escogí dos piezas importantes de mi trabajo, último trabajo que he hecho,
para mandarlas, para enviarlas a este salón. Bueno, usted menciona, maestro, la roca, y usted, entre otras cosas, ha hecho otros tipos de trabajo artístico, pero principalmente escultura en roca. ¿Qué le llama a usted de la roca? ¿Qué le llama a usted de la piedra? Meterse en las entrañas de la tierra. Hombre, yo inicialmente empecé a investigar las rocas. Antes del hombre, la tierra ya escribía. O sea, hay una gestualidad de la tierra, hay momentos de expresión de la tierra. Y ahí ya hay una escritura. La tierra, encontramos, los geólogos encuentran escrituras de que pasó no sé qué, está ahí impregnado. Si nosotros fuéramos ingenieros civiles y habláramos de construir carreteras, diríamos que Colombia es un desafío dificilísimo, una geografía endemoniada. Pero esa misma geografía, para una persona como usted, es de una riqueza inconmensurable. Usted ha expuesto en muchas partes del mundo, pero su arte está anclado en Colombia, sus materiales están anclados en Colombia y las rocas son colombianas. ¿Qué hay aquí, en este territorio? Aquí hay una riqueza impresionante de minerales. Aquí hay 3 cordilleras que expresan todo tipo de material, todo tipo de calidades. La roca en Colombia es la magia de Sudamérica. Colombia hay lo que usted quiera. Bueno, maestro, y cuando usted le dicen, como le acabo de decir yo, que usted es uno de los artistas más importantes de su generación, usted se ha empecinado en su arte, en su instinto, en sus obsesiones, y le habría podido ir mal, pero le ha ido muy bien. ¿Qué significa para Hugo Zapata ser exitoso? A mí me da como una alegría el poder comunicar las cosas mías. Yo lo único que quiero es hablar con lo que yo siento, con lo que yo pienso, transmitírselo a los demás. O sea, a mí me da una alegría haber sido oído por generaciones y poder hablar con los muchachos, con los estudiantes, con la gente. O sea, con mi trabajo yo comunico un hallazgo que hago en la piedra. Yo extraigo de la roca la magia que tiene en su interior. Bueno, y cuando uno oye que estamos en pleno cambio climático, transformaciones de inundaciones, de grandes sequías, parece que la geografía que usted ha conocido, que yo he conocido y el entorno que hemos conocido va irreversiblemente hacia el deterioro. Para alguien que ha vivido tan cerca, a través de estos testigos que son sus obras, la historia de la Tierra y de la humanidad, ¿qué le dice semejante caos en el que estamos entrando? Hay una cosa detestable, triste, y es cómo el hombre va deteriorando sin intención o con intención, pero va hacia el abismo. Yo veo que hay una tristeza en grandes valles, en ríos que se llevan pueblos enteros por la deforestación, por la mano del mismo hombre que lleva a que haya un caos, a que haya una tristeza geológica. Yo digo, daña el hombre lo que tiene en sus manos y que es el gran milagro de la naturaleza. Con todas estas reflexiones le quiero pedir, maestro Hugo Zapata, que haga una invitación a que la gente visite este Salón Internacional del Arte del Agua, por favor. Es una magia que se les haya ocurrido hacer un Salón Internacional del Agua. A mí eso me conmovió, me atrajo a traer mis obras a la ciudad de Honda, que es... a la ciudad de Honda. Yo lo que digo es que la gente venga a ver las distintas expresiones de los artistas con relación a las rocas y el agua. 500 millones de años pueden tener estas rocas y nosotros, humildes mortales, podemos tener 200.000 años sobre la Tierra para leer lo que tienen que decirnos. Muchas gracias, maestro Hugo Zapata, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes,
dado esta oportunidad de hablar con la gente. Gracias. Colombia, Colombia. Todos quisiéramos estar en las tribunas en Australia apoyando a la selección femenina, pero ustedes se han puesto a hacer cuentas de cuánto vale ir a un estadio en Australia a apoyar a la selección femenina de Colombia. No se pierda el análisis después de comerciales. El día de ayer, en el marco de la Cumbre por la Amazonía en Belém do Pará, Brasil, el presidente Gustavo Petro hizo una afirmación que puede considerarse polémica en el campo económico. Veamos, Mauricio. La riqueza en la sociedad actual, desde la revolución industrial, se mide por emisiones de CO2. Se es más rico entre más CO2 se emita. Mauricio, aquí la pregunta es si esta afirmación es cierta, que las emisiones de CO2 son equiparables al nivel de riqueza de un país. Pues Karen, durante mucho tiempo los países crecieron a punta de combustibles fósiles solamente y eso significaba que esa relación estaba dada. Pero ojo a lo que ha recopilado el periódico Financial Times, que creo que es bastante elocuente. Esta es la gráfica de lo que ha pasado en distintos países del mundo. Vean Australia, Austria, Bélgica, México, países de todo el mundo. La línea azul muestra el crecimiento del Producto Interno Bruto. La línea roja muestra el crecimiento de las emisiones de dióxido de carbono. Y vean que en muchos países del mundo se empezó a abrir la divergencia. Hoy en día, crecer más, tener más riqueza, no equivale a emitir más, tener más emisiones de dióxido de carbono, Karen. Pues Mauricio, este es un llamado muy importante para combatir la crisis climática. Como vimos, ya varios países están encaminados a esto y esperamos que en Colombia y Latinoamérica tomemos siempre la misma senda. Todos muy felices con la clasificación de la selección Colombia femenina de fútbol a los cuartos de final y van por más. Y detrás de esas tribunas llenas hay otros gastos, por ejemplo el perrito caliente, las crispetas, las boletas. ¿Cuánto vale todo eso? Pues nuestra colega Olga Elena Fernández y su equipo de campo se fueron a mirar esos costos. Bienvenidos a esta travesía al partido de Colombia-Jamaica en la ciudad de Melbourne, Australia, del Mundial Femenino de Fútbol. Hoy vamos a ver cuánto dinero necesitamos para asistir al partido y todos los gastos que eso implica. Más o menos para contextualizarlos, las boletas que costaban entre 30 y 60 dólares se acabaron en un par de horas cuando salió la venta oficial y los revendedores estaban cobrando más o menos 100, 150, incluso 200 dólares por boleta. Estamos llegando a estacionar nuestro carro y ya se ven por allá al fondo unas banderas de Colombia. Hoy decidí venir en carro porque vivo más o menos a 10 minutos de los estadios y porque el transporte público de ida y regreso, el pasaje me hubiera costado 10 dólares en total. Conseguí un parqueadero que cuesta 3 dólares. Sí, lo lograron. Y ahora a cantar el himno a todo pulmón, para que el mundo se entere que a las chicas superpoderosas los colombianos las apoyan, no importa que estén al otro lado del mundo. Pero haber estado en el estadio de Melbourne no fue fácil ni barato. Para venir acá nos costó la boleta 122 dólares por persona, claramente como 3 veces lo que vale, pero pues no pasa nada para apoyar la selección. La boleta tuvo un valor por persona revendida de 100 dólares porque por la página es imposible. Transporte público en promedio 3, 5 y 10 dólares, porque usted puede ir en carro pero es imposible. Una cerveza cuesta 11 dólares. Pero acá no se viene solo a disfrutar del fútbol, es también la excusa perfecta para permitirse la nostalgia. Estar acá me da nostalgia, que llevo mucho tiempo sin ver a mi familia, sin sentir mi cultura, mi región y el amor que trae estar todos juntos y todos unidos. Siento mucha nostalgia porque tuve la oportunidad de ir a Barranquilla a visitar a ver a la selección y acá pues tengo la oportunidad de ver a estas grandiosas mujeres jugando, entonces todo por Colombia. Cata y Linda, las amo. Porque en Colombia siempre hay fiesta en la calle, siempre hay alegría en la calle y solo pasa esto acá. En este momento de la World Cup todos nos avalanchamos a las calles y está pasando acá, entonces es una felicidad y una nostalgia así como, ¿sí me entiendes? Como que es felicidad, pero ay, no pasa todo el tiempo. Y si la distancia o las circunstancias han hecho que deje de querer a su país, estos eventos pueden hacerlo cambiar de opinión. Recuperé el amor por Colombia.
Colombia porque lo había perdido de tanto vivir acá y pues, hemos tenido una situación difícil con mi hija y Australia nos ha dado mucho para lidiar con esa situación. Entonces yo pensé, no, Colombia, ya no más Colombia, no quiero más ir a Colombia, nada de Colombia, pero en realidad el Mundial me hizo como retomar ese amor por Colombia. El próximo sábado, los colombianos que viven en Sydney podrán volver a acompañar a la selección en su partido contra Inglaterra. Así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan algunos temas para la reflexión. Por ejemplo, la evaluación del primer año del gobierno de Gustavo Petro desde el punto de vista económico no es tan simple, no es blanco, no es negro, hay matices, lo bueno, lo malo y lo feo, lo hemos aprendido en este programa. De otra parte, Karen, cuéntame qué piensas de esa reventa de boletas en Australia. Pues hasta el último rincón del planeta llegan los revendedores y por supuesto hay costos asociados detrás de este espectáculo futbolístico. Bueno, Pipe, ¿y esa evaluación de cuánto vale tener un carro fuera del precio del carro, qué conclusiones te deja? Conclusión es que hay que buscar nuevas alternativas más económicas. Nuevas alternativas que vamos encontrando aquí en Impacto Económico. No se pierda nuestra próxima emisión. La próxima semana los esperamos aquí desde los estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.